Le damos la bienvenida a todos. No puedo ver su rostro porque si abrimos todos el video, la plataforma eh, se llena de mucho peso y la señal se pone muy lenta. Entonces es conveniente tener el video cerrado para que pues la señal sea más rápida y no esté tan pesada la plataforma de Zoom. Por eso no puedo ver sus rostros, pero bueno, sé que muchas personas se inscribieron. Quiero darle la bienvenida a todas las personas que se están conectando por primera vez. Si de pronto viste el aviso en una red social o si de pronto una persona te invitó a hacer este curso, eres bienvenido. Es el Señor el que está inquietando a su pueblo para que pasemos de esa ignorancia bíblica a tener conocimiento de su voluntad y tener un conocimiento bíblico de Dios, no un conocimiento humano, sino que de verdad nuestro conocimiento de Dios sea real, sea verdadero. La Biblia es la palabra de Dios y es la revelación de Dios y solamente conocemos a Dios a través de la escritura de una manera certera, de una manera verdadera. El Dios verdadero está revelado en las escrituras, así que bienvenidos a todos y bueno, esperamos que podamos seguir este curso juntos y que todos podamos ir creciendo en el conocimiento de Dios. Recuerden que alguna vez en el profeta Oseas, Dios dijo, mi pueblo se perdió porque le faltó conocimiento. Vamos entonces a la introducción a la carta a los hebreos. Así es llamada comúnmente carta a los hebreos, pero como les dije antes, realmente no tiene la estructura de una carta y los estudiosos dicen que se trata de un sermón escrito, que se trata del primer sermón escrito que hubo en la iglesia y de esa manera lo vamos a estudiar como un sermón escrito y los sermones pues tienen como esa característica de que son palabra de Dios y se hacen eternos en su contenido y en su aplicación. Esta carta es supremamente importante para nuestros días. El tema que maneja es un tema muy pertinente, apropiado y necesario para nuestros días. Creo que no hace mucho que dimos la carta a los hebreos, creo que hace como un par de años. Así que en ese orden de ideas no correspondería darla, pero es que estamos abriendo un curso nuevo. Este curso de los martes se abrió para los alumnos que acaban de ingresar a la Escuela de Formación Bíblica La Piedra Angular. Y por eso abrimos un curso nuevo donde estamos desarrollando las materias fundamentales que debemos conocer, o sea, libros fundamentales como Génesis en el Antiguo Testamento, Romanos en el Nuevo Testamento, los Evangelios en el Nuevo Testamento, Éxodo en el Antiguo Testamento, y vamos así. Y acabamos de terminar el libro de Éxodo. Después de Éxodo dimos a uno de los profetas y ahora pues volvemos nuevamente con el Nuevo Testamento y esta vez con la epístola a los hebreos. Bueno, ¿cuál es el tema del libro de los hebreos? El tema es la superioridad de Cristo. Y específicamente el libro trata de la superioridad de Cristo con respecto al judaísmo. ¿Por qué? Porque la carta a los hebreos, como su nombre lo dice, fue escrita y lo sabemos por el contexto y lo sabemos por el contenido de la carta, que fue escrita para una comunidad de judíos cristianos, o sea, judíos convertidos genuinamente a Cristo. ¿Qué pasaba con esta comunidad de judíos cristianos a la que le fue escrita esta carta? Esta carta fue escrita por el pastor de esa congregación, que también era judío convertido genuinamente al cristianismo. Fue escrita en un tiempo de persecución. Los destinatarios a donde fue, a los que va dirigido inicialmente este sermón, los destinatarios son judíos cristianos perseguidos. Y eso lo sabemos porque usted puede tomar ahí en su Biblia, está abierta ya en la epístola a los hebreos,
y ubica el capítulo 10 y vamos a mirar lo que dice acerca de lo que esta comunidad de judíos convertidos al cristianismo, o sea, cristianos de ascendencia judía, estaban viviendo. Capítulo 10 de Hebreos, y vamos a leer el versículo 32 hasta el 34. Mire lo que dice acerca de las circunstancias que ellos vivían. En el versículo 32 dice: pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, o sea, después de su conversión, después de haber recibido la luz del Evangelio a través de Jesucristo, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Era una comunidad que sufría. Por una parte, versículo 33, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo. Y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Este pedacito que acabamos de leer nos muestra en una síntesis todo lo que ellos han sufrido por causa del Señor Jesucristo. O sea, por causa de convertirse a Cristo. Han sufrido el ser perseguidos, el ser vituperados, el ser atribulados, fueron convertidos en un espectáculo, fueron compañeros de personas que estaban sufriendo sus mismos dolores, sus mismas persecuciones. Algunos de ellos estaban presos y los que estaban libres se compadecían de los presos. Muchos o casi todos fueron despojados, expropiados de sus bienes por el Imperio Romano. Se cree que eran judíos que vivían bajo el yugo del Imperio Romano en Roma, y se cree que esto corresponde aproximadamente al año 67 a 69, es decir, hay una fecha promediada entre el año 67 y el año 69 después de Cristo, que apunta aproximadamente al emperador Nerón, o sea, a la persecución de Nerón hacia los cristianos de aquella época. El autor de la carta es desconocido. El tema de la carta, nuevamente, la superioridad de Cristo con respecto al judaísmo, con respecto a la religión judía como tal. ¿Por qué es este el tema? Porque resulta que esta comunidad judío-cristiana es una comunidad que está sufriendo demasiada persecución, que está siendo atribulada, que está siendo perseguida. Ya vimos que algunos están presos y a otros les han expropiado todos sus bienes y a otros los exhiben y los torturan públicamente. Y es una comunidad que ha entrado en un proceso de desaliento, de desaliento. ¿Y qué sucede? Que el Imperio Romano no perseguía ninguna religión, ni siquiera perseguía al judaísmo. Es decir, que los judíos que no se habían convertido a Cristo, que no habían aceptado a Cristo como el Mesías, podían libremente ejercer todos los rituales típicos del judaísmo, podían ejercer todo ese asunto de las ofrendas. Se cree, por la fecha que tenemos entre el 67 y el 69, y por cosas que dice la carta, que todavía se están ofreciendo sacrificios, es decir, que todavía existe el templo en Jerusalén. Y eso significa que no ha llegado el año 70, porque el año 70 fue el año en que el templo de Jerusalén fue destruido, sino que el templo todavía está en pie, la religión judía se está practicando y el Imperio Romano no se opone a la práctica del judaísmo ni a la práctica de ninguna religión. El Imperio Romano solamente persigue al verdadero cristianismo, porque el verdadero cristianismo es la verdadera manifestación de Dios, y ellos están en contra de Dios porque el Imperio Romano consideraba al César que estuviese de turno o al emperador
que estuviese de turno, lo consideraba como un dios y reclamaba que todos sus súbditos, todas las provincias que estaban bajo el yugo de Roma, adoraran al César, en este caso el emperador Nerón, lo adoraran como se adora a un dios. Y era solamente los cristianos genuinos los que no le concedían al César ese nivel divino ni le ofrecían adoración. Ellos no participaban del culto al emperador, no participaban. Entonces Roma los odiaba y bueno, esas son cosas que estudiando un poquito de historia conocemos ya. El asunto es ubicar a esta comunidad cristiana dentro de esta época y entender el grado de sufrimiento que habían experimentado y que habían llegado a un punto de desaliento donde estaban, escuche bien, estaban considerando la posibilidad de hacerse pasar por judíos. Como ellos realmente habían nacido en el judaísmo y realmente practicaban la religión judía, empezó a cundir al interior de la comunidad un temor de manifestarse abiertamente como cristianos. Y ellos, de una manera sutil, porque nosotros tenemos una capacidad de autoengaño, ellos podían decir, bueno, si finalmente nosotros somos judíos, nosotros simplemente vamos a confesar que somos judíos a fin de evitar la persecución romana, simplemente vamos a comportarnos como judíos. Y pensaban ellos, de esta manera no estamos deshonrando al Señor Jesucristo, de esta manera no estamos traicionando el cristianismo, ya que finalmente el cristianismo nace en medio de un contexto judío y es la revelación pues, de los profetas en el Antiguo Testamento la que finalmente nos lleva también al Señor Jesucristo. Entonces ellos hacen como decir unas conjeturas de pensamiento y dicen, bueno, pero finalmente nosotros somos judíos realmente y debemos pues practicar el judaísmo a fin de que nos tengan por judíos y no como unos traidores de Roma que así eran considerados los verdaderos cristianos. O sea, ellos estaban como en un proceso de acomodarse, con un proceso, sí, de adaptarse, de buscar la manera de pasar desapercibidos a fin de salvarse de la persecución romana. Es una actitud supremamente humana, si nosotros la miramos así, pero a la luz de lo que está escrito en este libro, es una traición grandísima, porque Cristo es muy superior a todas las religiones, incluido el mismo judaísmo. Y de eso se trata el libro. Cristo es superior. Y cuando conocemos al Señor Jesucristo, necesariamente tenemos que desechar la religión, porque la religión, por pura y noble que nos parezca, no nos sirve de nada. Dios nos llama a desechar la religión y a abrazar una relación de comunión íntima y personal con el Señor Jesucristo, que nos va a traer un conocimiento verdadero de Dios, de sus propósitos, y que va a traer un cambio y una transformación en nuestras vidas por su palabra y por su Santo Espíritu. Cristo es superior al judaísmo. Cristo es superior. La palabra mejor es la palabra clave de este libro. Y básicamente todo el contexto del libro de Hebreos, todo el contenido está dividido en una primera parte, como la mayoría de las cartas, de las epístolas. Hay una primera parte que es del capítulo 1 al capítulo 10, que es una exposición doctrinal. En esa primera parte, de los primeros 10 capítulos, hay una exposición doctrinal donde el autor de Hebreos le está demostrando con citas bíblicas y con realidades, con las realidades de la obra del Señor Jesucristo, les está demostrando a esta comunidad de judíos
desalentados, atemorizados, le está demostrando que Jesucristo es más grande que todo lo que ellos conocieron en el judaísmo. Y esos 10 capítulos lo que hacen es exponer un argumento teológico acerca de la superioridad de Cristo. Tratan la superioridad de Cristo en cuanto a dos aspectos fundamentales. La superioridad de Cristo en cuanto a revelación y la superioridad de Cristo en cuanto a mediación. Entendiendo por revelación la capacidad que tiene alguien de llevarnos a Dios, de mostrarnos realmente quién es Dios y qué es lo que Dios quiere. Eso se llama revelación. La capacidad de descubrir nosotros que no podemos ver a Dios, que no podemos conocer a Dios, sino que por revelación nosotros lo conocemos. Jesucristo es superior en revelación, o sea, en la capacidad de llevarnos a Dios y de hacer que conozcamos a Dios. Y también Jesucristo es superior en mediación. La mediación es la labor sacerdotal. ¿Cuál es la labor sacerdotal? Bueno, acuérdense que los sacerdotes tenían que ofrecer un sacrificio para expiar los pecados del pueblo y luego el sacerdote tenía la función de llevar el pueblo a la presencia de Dios. Entonces el sacerdote tenía una función de purificación del pueblo de Dios a través de sus sacrificios, y eso se llama mediación, o sea, mediar entre Dios y los hombres. Jesucristo es superior a todos los sacerdotes del Antiguo Testamento en mediación. Entonces, aquí la carta a los Hebreos, los 10 primeros capítulos, que repito, son la primera parte, y estoy diciendo esto para que sepamos qué es lo que vamos a estudiar, o sea, qué es lo que vamos a abordar. Vamos a tener primero una idea general, una idea global, y eso es lo que estoy tratando de darles. Toda la carta habla de la superioridad de Cristo, perdón, con respecto a el judaísmo. Y esa superioridad de Cristo implica que Jesucristo es superior a los profetas, superior a los ángeles, superior a Moisés, superior a Josué, superior al sacerdocio levítico, superior a todo lo que un judío considera grande y sagrado. Todo lo que un judío ha abrazado como supremo, como glorioso, o sea, todo lo del judaísmo y los hombres más importantes, todos los profetas, y pensemos en toda la gama de profetas que hay, tanto los que escribieron en el Antiguo Testamento como los que aparecen pero no hay escritos de ellos. Por ejemplo, el profeta Elías, el profeta Eliseo, el profeta Ananías, el profeta Juan el Bautista. Esa cantidad de profetas y muchos más que estoy nombrando no tienen un libro como lo tiene Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Amós, Oseas, Joel, toda esa gama de profetas que hay, que en el momento olvido cuántos son los profetas que aparecen en la escritura, pero son muchísimos profetas, además de Moisés, el más grande personaje del Antiguo Testamento, además de Josué, que es el que los introduce en la tierra prometida, y todo el libro les está diciendo, Jesucristo es superior a Moisés, Jesucristo es superior a Josué, Jesucristo como sacerdote es superior al sumo sacerdote, a Aarón y a todo el sacerdocio levítico. Jesucristo es superior por todo lo que ha hecho. La obra del Señor Jesucristo es superior. Entonces, la palabra mejor, mejor, mejor sacerdocio, mejores promesas, mejores sacrificios, mejor, mejor, mejor. Jesucristo es mejor. Y bueno, el propósito de este curso es que cada uno de nosotros examine su vida espiritual, examine su comunión con Dios y deseche de su vida cualquier apego a la religiosidad, cualquier apego a talismanes, a fetiches, a amuletos, a creencias falsas, a cosas que nada tienen que ver con tener una relación plena, profunda y personal con Jesucristo, que nos revela todo lo que Dios es, todo lo que Dios quiere y que obra en nuestras vidas la voluntad de Dios. Entonces, vamos al estudio de la carta. Alguien dijo algo que me parece muy interesante, que resume un poco lo que estoy diciendo, y dice
que la carta a los hebreos fue escrita por un hebreo a otro grupo de hebreos para exhortarlos a que dejen de comportarse como hebreos. Esa es una definición que me gustó. Repito, dice la definición que la carta a los hebreos es una carta escrita por un hebreo a otro grupo de hebreos a fin de convencerlos que dejen de comportarse como hebreos. Y recuerden que el apóstol Pablo escribió alguna vez, ya no hay judío, ya no hay gentil, ya no hay hombre, no hay mujer, no hay esclavo, no hay hombre libre, ya no hay esas diferenciaciones, porque ahora somos todos iguales y somos uno en Cristo Jesús. Valemos todo lo mismo y somos uno en Cristo Jesús. Bueno, entonces vamos a continuar. Entonces, ahora sí, vamos a introducirnos a nuestro primer segmento. Como les dije, el primer segmento es un argumento doctrinal y está contenido en los primeros 10 capítulos del libro de Hebreos. El argumento doctrinal dice que Cristo es superior al judaísmo, pero vamos a mirarlo por partes y lo primero que tenemos es que Cristo es superior en revelación, es superior en revelación y allí tenemos los primeros 4 capítulos. Pero antes de hablar acerca de la superioridad de Cristo en cuanto a la revelación y antes de que leamos la primera parte de la carta a los hebreos, yo quiero que tengamos un concepto más claro de lo que es revelación. Vamos a profundizar un poquito en lo que es revelación. Cuando hablamos de revelación, la palabra revelar, que así es como se llama el último libro de la Biblia, Apocalipsis, que es revelación, significa literalmente quitar el velo. Dios es como algo que está oculto delante de nuestros ojos, porque Dios es espíritu y nosotros somos bastante carnales y bastante sensoriales. Y la revelación es el acto divino. Repito, la revelación es un acto divino a través del cual Dios se descubre a sí mismo. Dios se nos muestra a sí mismo. La revelación implica una operación de Dios a través de su Santo Espíritu y a través de su palabra, por supuesto. Una operación de Dios en nuestra mente y en nuestro intelecto para que podamos conocerlo, para que podamos percibirlo, para que podamos entenderlo y para que podamos responderle. Eso es lo que es revelación. La revelación es un acto divino a través del cual Dios se hace conocible a nosotros. ¿Y por qué es necesaria la revelación? La revelación es necesaria porque nuestros sentidos, los 5 sentidos que tenemos, lo que se llama la percepción humana, no alcanza a percibir a Dios. ¿Y por qué no? Porque nuestros sentidos y nuestra percepción decayeron, se atrofiaron con el pecado. Si usted lee el libro del Génesis, usted encuentra a Adán hablando con Dios antes de la caída. Pero después de la caída, usted encuentra a Adán escondiéndose de Dios. Con la caída, o sea, con la desobediencia, los sentidos de la percepción del ser humano fueron atrofiados. Y recuerden que la Biblia habla de cómo Eva vio el árbol, un árbol que ya Eva conocía, el árbol que Dios había dicho, no comerás del árbol de la ciencia del conocimiento del bien y del mal, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y Eva tenía
una percepción de ese árbol con base en lo que Dios le había mostrado de ese árbol. Para Eva, ese árbol significaba la muerte. Pero cuando Eva tiene una interacción con Satanás, que es una mente reprobada, entonces ella comienza a mirar el árbol y la Biblia dice que le pareció que el árbol era codiciable, le pareció que el árbol era agradable, le pareció que el árbol era delicioso y creyó que el árbol podía hacerla crecer y hacerla igual a Dios. ¿Qué sucedió ahí? Se trastornaron los sentidos de la percepción. Aquello que realmente es muerte comenzó a verlo como algo apetitoso, como algo provocativo. Antes de la tentación y antes de que ella interactuara con esa mente reprobada que es Satanás, ella percibía ese árbol como su ruina, pero cuando sus sentidos se atrofiaron, comenzó a ver el árbol de otra manera. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque el pecado afectó todas las áreas del ser humano. Afectó el cuerpo, afectó el alma y afectó el espíritu. Y a través del espíritu es que nosotros nos conectamos con Dios y nos comunicamos con Dios. Pero el pecado trajo muerte espiritual al ser humano. Y por causa de esa muerte espiritual no podemos percibir a Dios. No podemos percibir a Dios. El hombre natural no percibe lo que es del espíritu. ¿Por qué? Porque está muerto en sus delitos y pecados. Porque la percepción con sus 5 sentidos no puede entender, comprender, ni escuchar, ni percibir siquiera a Dios. ¿Qué hace Dios en su misericordia? Dios hace lo que estoy diciendo. Dios se revela, Dios muestra. Entonces nosotros necesitamos que Dios nos ilumine. Nosotros necesitamos que Dios envíe su luz, que Dios toque nuestro entendimiento, que Dios abra nuestros ojos, que Dios destape nuestros oídos, que Dios quebrante nuestro corazón y así lo podemos ver. Eso es revelación, es lo que Dios hace en nuestras vidas a fin de que le podamos conocer. Ahora, entendiendo lo que es revelación, vamos a leer los primeros 4 capítulos, los primeros 4 versículos del capítulo 1. Vamos al libro de Hebreos, capítulo 1, del 1 al 4. Dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Bueno, lo primero que quiero que coloquemos en consideración es el hecho de que Dios ha hablado, de que Dios ha hablado. Y cuando la Biblia dice que Dios, que ha hablado muchas veces y de muchas maneras, que Dios ha hablado muchas veces y de muchas maneras. Lo primero y lo más importante que nos está diciendo el libro de Hebreos aquí es que tenemos un Dios que habla. No tenemos un Dios lejano, no tenemos un Dios abstraído, no tenemos un Dios que no se comunica. Cada vez que nosotros, en nuestra ignorancia, en nuestra crisis de fe, en nuestra necedad, empezamos a decir, Dios, háblame, estamos cometiendo un grave error porque estamos ignorando todas las muchas veces, las muchas formas, las muchas maneras en que Dios ha hablado. Si nosotros no somos personas que hayamos hecho un estudio serio de la escritura que contiene todas las veces, bueno, no digamos que todas las veces, porque yo creo que
Además de las escrituras, Dios ha hablado de otras formas. Pero lo más importante que Dios ha dicho en la historia de la humanidad está plasmado en el libro. En el libro hay miles y miles de historias de personas que vivieron circunstancias semejantes a las nuestras y Dios les ha hablado a esas personas. Hay miles y miles de palabras proféticas que anuncian lo que sucedería y que dicen exactamente lo que Dios demanda y quiere que nosotros hagamos y quiere que nosotros seamos. Dios ha hablado de mil maneras. Y cuando el autor de Hebreos dice Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, no se refiere a un hablar generalizado de Dios, como por ejemplo el hablar de la naturaleza. La Biblia dice que los cielos cuentan la gloria de Dios. El apóstol Pablo escribió que las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y su deidad se hacen claramente visibles a través de las cosas hechas. No se refiere el autor de Hebreos en este versículo a hablar de Dios a través de la naturaleza. Es decir, nosotros a través de la gloria del universo, del cielo, de los astros, de las estrellas, podemos conocer la grandeza del poder de Dios, la majestad del poder de Dios, la eternidad de Dios, la infinitud de Dios. O sea, podemos conocer una cantidad de cosas de Dios, pero no se trata de eso de lo que está hablando el autor de Hebreos. Tampoco se trata del hablar de Dios en nuestra conciencia. Escuche, hay una voz de Dios en la conciencia de todo ser humano. Toda conciencia sabe qué es lo bueno y qué es lo malo. Por eso es que cuando una persona hace lo malo, se esconde, lo oculta o miente. ¿Por qué? Porque la conciencia es una luz divina que hay en todo ser humano, tanto creyentes como incrédulos, cristianos, no cristianos. Todo ser humano tiene una conciencia. Nacemos con una conciencia, que es una luz divina, es la voz de Dios. Pero el autor de Hebreos no está hablando tampoco de eso, y eso que es de pronto un poco más íntimo y más personal. Pero no se trata solamente de eso. Ya tenemos dos voces de Dios, Dios hablando en la naturaleza, Dios hablando en nuestra conciencia. Hay un hablar de Dios en la historia que tiene que ver con la providencia divina, o sea, todos los sucesos en la historia que se van, que se van desarrollando son un hablar de Dios. Hay un dicho que dice que el pueblo que ignora su historia está condenado a repetirla. ¿De dónde viene eso? Pues de que Dios en su soberanía, en su divina providencia, ha ordenado los hechos de la historia y que los hechos de la historia nos hablan a nosotros. Es una manera de Dios comunicar cosas acerca de su soberanía y de sus propósitos, pero tampoco se refiere a esto. Aquí se refiere específicamente al hecho de que Dios ha hablado, que ha hablado en el idioma de los hombres, que ha hablado de manera particular, personal a los hombres, que ha expresado con palabras su deseo, su sentir, su voluntad, su justicia, su ley, todo lo que Dios es, todo lo que nosotros debemos o necesitamos conocer de Dios. Dios lo ha hablado, Dios lo ha hablado. Nuestro Dios es un Dios que habla, habló a los hombres en el idioma de los hombres. Ahora dice que Dios ha hablado muchas veces y de muchas maneras. Dios habla de muchas maneras. Por ejemplo, Dios ha hablado, este término ha hablado está enfocándose en el hablar de Dios en el Antiguo Testamento, porque el contexto nos dice claramente ha hablado en pasado, y en el versículo 2 dice en estos postreros días, o sea, ahora nos ha hablado por el Hijo. Pero en el versículo 1 está hablando del hablar de Dios en el pasado. Y el hablar de Dios en el pasado fue un hablar multifacético, polifacético, es decir, que tenía muchas formas, muchas maneras. ¿Cuáles eran esas formas? ¿Cuáles eran esas maneras? Por ejemplo, una de las formas como Dios hablaba era a través de visiones. Y encontramos profetas como Isaías, que tuvo una visión del trono de Dios. Encontramos profetas como Ezequiel, que tuvo varias visiones del templo y de la gloria de Dios
abandonando el templo. O sea, Dios hablaba en visiones. Dios habló también en sueños. Dios le dio a un impío, Nabucodonosor, le dio un sueño donde describe todos los reinos y los imperios que se levantarían, desde el imperio de Babilonia hasta el último de los imperios, que fue el imperio romano, y que pronto resurgirá, y el último imperio, que será el imperio de Cristo, que nunca se destruirá. Dios habló todo eso en un sueño. ¿A quién? A un hombre impío. Y luego trajo a su siervo, ¿para qué? Para que él interpretara el sueño. Y Dios luego le habla a Daniel también con sueños y le habla también con visiones. Ahora también Dios habló con Moisés de una manera que, según la escritura, nunca a ningún hombre ha hablado. Dios le dice a Moisés: cuando yo me revele a María, a Aarón, a los profetas, yo hablaré en sueños, yo hablaré en visiones, pero cuando hable con mi siervo Moisés, hablaré con él cara a cara. Eso lo dice el libro de Deuteronomio, y sabemos que nadie ha visto a Dios, pero lo que sí sabemos es que Dios quiso dar a entender que él estaba hablando de una manera directa con Moisés, y que Moisés percibía algo, digamos, de las formas, digamos, de un tipo de manifestación divina, que hasta la fecha ninguna otra persona ha tenido esa experiencia, sino que fue algo exclusivo. También Dios habló a través de una zarza a Moisés. Bueno, Dios habló de muchas maneras. Dios habló, por ejemplo, a Job a través de un torbellino, ¿cierto? Se le apareció Dios a Job, o le habló Dios, no se le apareció, le habló Dios a Job en medio de un torbellino. O sea, las formas son muchas, pero repito, está hablando de Dios ha hablado, está hablando del pasado. Las formas son muchas, pero no era a todos a los que les hablaba. Ojo con eso. Todo el mundo no tenía sueños, todo el mundo no tenía visiones, todo el mundo no tenía revelaciones. Eran solamente quienes, los profetas. Léalo en el versículo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Es decir, no era que cualquiera que soñara y que cualquiera que tenga una visión podía decir Dios me habló. No. Primero Dios llamaba al hombre. Primero Dios lo ungía. Dios llamaba al profeta. Y por eso cuando nosotros abrimos un libro profético como el libro de Jeremías, como el libro de Isaías, el profeta está narrando, el libro de Ezequiel y muchos libros más, el profeta está narrando el momento histórico, el momento en su vida en que fue llamado, en que fue ungido, en que fue apartado, en que le llegó la visión, en que le llegó la revelación, y en el que fue constituido como profeta y como mensajero de Dios. Entonces, no es a todo el mundo. Dios escogía a las personas, y esas personas hablaron, y luego, en medio de ese ministerio en que las personas hablaban, los profetas hablaban, denunciaban el pecado, llamaban al pueblo al arrepentimiento, manifestaban la voluntad de Dios en ese ministerio profético oral. En ese ministerio Dios le daba la orden al profeta: escribe lo que te estoy diciendo. Y el resultado que tenemos son los libros proféticos, que son profecías que Dios ordenó que fueran escritas para nosotros, para nuestros días. Entonces, no es que todo el mundo, que todo el mundo tenía visiones, que todo el mundo, muchas maneras, pero a muchas formas, muchas veces, muchos profetas, grandes hombres de Dios, muchos profetas. Y estos profetas hablaron ¿a quiénes? A los padres, a los padres. ¿Quiénes son los padres aquí? Dice, de muchas maneras en otro tiempo, a los padres por los profetas. ¿Quiénes son los padres aquí? Pues los primeros judíos, los patriarcas del pueblo de Israel, las primeras generaciones de judíos. Esos son los padres, es decir, los padres que se podría decir que eran los padres de esta comunidad judía. O sea, y dice, Dios ha hablado de muchas maneras, en otro tiempo, en el pasado, de muchas formas, por los profetas.
Pero ¿qué sucede? Ese hablar de Dios, que es lo que conocemos como la revelación de Dios. Porque, ¿cómo podemos conocer a una persona si la persona no habla? Y Dios es persona. La única forma que tenemos para conocer una persona es escucharla. Que la persona quiera hablar y que nosotros estemos dispuestos a escucharla y que tengamos la capacidad de escucharla y la capacidad de entenderla. Entonces, en el Antiguo Testamento Dios habló a los padres, es decir, al pueblo judío del Antiguo Testamento, a través de los profetas, dándole a los profetas una multitud de visiones, de sueños, de revelaciones, de manifestaciones y de formas. Pero la Biblia dice claramente, o sea, Hebreos dice claramente que ese fue el pasado. Y fueron grandes los profetas. Y fue grande la revelación profética. De hecho, todos los profetas anunciaban a Cristo. Todos los profetas anunciaban al Señor Jesucristo. Jesucristo era el tema principal de los profetas. El anuncio de la venida de Cristo era la temática esencial de los profetas. Y los profetas fueron grandes. Y la luz que Dios le dio, la revelación que Dios le dio a Israel fue una revelación grande. Eso es lo que hace de Israel un pueblo especial. Que ellos fueron los depositarios de la palabra de Dios, que a ellos les llegó la palabra de Dios, que en otro tiempo, tal como lo dice aquí, en otro tiempo, escuche bien, no en este tiempo. Y el libro de Hebreos es claro. Y yo quiero que usted coja un bolígrafo ahí en su casa y subraye la palabra en otro tiempo, la frase en otro tiempo del versículo 1. Habló así en otro tiempo. En otro tiempo. Y fue grande la revelación y fue grande lo que habló a los padres, al pueblo de Israel. Pero eso fue en otro tiempo que hablaba así. Fue en otro tiempo que habló de esa manera. ¿Y qué está diciendo con eso? Bueno, aquí hay dos cosas importantes. Número uno, que la revelación es progresiva. La revelación de Dios, es decir, la forma como Dios se va manifestando a la humanidad es progresiva, es como una luz que se va ampliando y que va siendo cada vez más intensa, más resplandeciente. La revelación es progresiva. ¿Qué significa? Que aunque la revelación que Dios dio a través de los profetas fue grande, la revelación que Dios da a través de Cristo es muy superior. Eso es lo que es que la revelación va avanzando a través de la historia, es progresiva, va agrandándose, que Dios va revelándose desde lo más simple a lo más profundo, desde lo más sencillo a lo más complejo. Y así como la revelación es progresiva, es decir, como Dios se va dando a conocer progresivamente, así debe ser nuestro crecimiento espiritual también. En la medida en que vamos conociendo más a Dios, en la medida en que vamos avanzando más en el conocimiento de Dios, tenemos que ir creciendo como cristianos y tenemos que ir madurando como cristianos. Eso es lo que dice el autor de Hebreo más adelante a esta comunidad. O sea, debiendo ustedes ser ya maestros por razón del tiempo, es decir, hace tanto tiempo que están en el conocimiento del Señor Jesucristo, pero no se le pueden enseñar verdades muy profundas, sino que tienen necesidad de leche, porque el alimento sólido, o sea, las verdades más profundas de la palabra de Dios, son solamente para la gente madura. ¿Y quiénes son las personas maduras? Él va a decir, aquellos que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal, es decir, aquellos que exhiben una conducta de integridad, de madurez, aquellas personas que se han apartado de lo malo, pero no porque se lo hayan prohibido, sino porque ya tienen una capacidad de discernir lo bueno frente a lo malo y tienen la capacidad de desechar lo malo de sus vidas y abrazar las mejores cosas.
crecimiento espiritual, madurez espiritual. O sea, tiene que haber una correlación entre la manera como Dios se va revelando a nuestra vida, entre la manera como Dios nos va mostrando su gloria y la manera como nosotros vamos creciendo también a la estatura del Señor Jesucristo, como lo dice el libro de Hebreos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver aquí? Una revelación superior de la persona de Dios. Y volvamos nuevamente a Hebreos. Volvamos nuevamente a Hebreos. La primera revelación fue en otro tiempo. ¿A través de qué? De los profetas. Ahora el versículo 2 dice, en estos postreros días. La palabra postreros días en la Biblia comienza, se refiere a un segmento de tiempo que comienza con la primera venida del Señor Jesucristo y termina con la segunda venida del Señor Jesucristo. La palabra postreros días en la Biblia no significa los últimos días del fin del mundo, no. Postreros días significa la dispensación última, que es la dispensación de la gracia, que es la dispensación de la iglesia. Esa dispensación comenzó cuando Cristo vino aquí a la tierra. Esa dispensación se termina cuando Cristo regrese nuevamente a la tierra. Entonces, ¿qué está diciendo el autor de Hebreos? Estos son los postreros días. ¿Qué está diciendo? La comunidad judía que está en esa crisis de desaliento porque está siendo perseguida cruelmente por el emperador de Roma, es una comunidad que está perdiendo la capacidad de contemplar a Dios en Cristo Jesús. Está perdiendo la capacidad de ver la gloria de Dios manifestada en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque está poniendo sus ojos en los sufrimientos, está poniendo sus ojos en las circunstancias. De hecho, esta carta tiene todo un compendio que habla acerca de la fe y dice que la fe es que la certeza de lo que no vemos, la certeza de lo que esperamos y la convicción de lo que no podemos ver. Lo contrario de la fe, ¿qué es? La percepción natural de mis ojos, de mis carencias, de mis problemas, de mis necesidades, de la persecución, de aquellas cosas que son temporales, que son circunstanciales. Entonces ellos estaban apartando la mirada de Jesús, por eso es que a ellos se les hace ese llamado, despójense de todo peso, corran la carrera que tienen por delante, puestos los ojos en Jesús. A ellos se les hace esa exhortación que veremos al final de la carta. ¿Por qué? Porque no podemos poner la mirada en las cosas de este mundo que son inciertas y que son pasajeras. Tenemos que poner la mirada en lo que Dios nos muestra en Cristo Jesús. Y lo que Dios nos muestra en Cristo Jesús es superior a todo lo que mostró en los profetas. Y esta es la revelación de Dios para estos días, que se llaman los postreros días. Versículo 2. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Nos ha hablado por el Hijo. ¿Qué significa eso? Significa que el Señor Jesucristo no solamente habló las palabras de Dios, sino que la persona, el carácter, las actitudes, la personalidad, las reacciones, el Señor Jesucristo en sí, en su obra, es la manifestación de Dios. Por eso Jesús le dijo a Felipe, Felipe, ¿cómo me dices que te muestre al Padre? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. O sea, que Jesucristo no solamente traía un mensaje de Dios, Jesucristo es el mensaje de Dios. Jesucristo no solamente trae las palabras de Dios y la voluntad de Dios, Jesucristo ejecuta la voluntad de Dios, vive en la voluntad de Dios, es la voluntad de Dios. De tal manera que el conocimiento de Jesús, no solamente el escucharlo, sino el observarlo, el amarlo, el entenderlo, el imitarlo, el obedecerlo, nos va a llevar siempre. O sea, si nosotros no solamente nos dedicamos a escuchar lo que Jesús dice,
sino que vamos, por ejemplo, como el profeta, como Juan, como el apóstol Juan, que profundiza en lo que Jesús es, en quién es Jesús. Y eso es lo que está haciendo también el autor de Hebreos, profundizar en la persona de Jesús, no solamente en el discurso de Jesús, sino en la persona de Jesús, porque aún el silencio de Jesús nos habla. El libro de Isaías nos dice que como cordero fue llevado al matadero, que enmudeció, y el silencio de Jesús ante un tribunal injusto que lo está calumniando y difamando, nos revela muchísimo acerca del carácter santo de Dios. Entonces, Jesús es superior a los profetas en revelación. Jesús es superior a los profetas en cuanto a llevarnos a conocer a Dios, porque no solamente nos trae el discurso oral de Dios, sino que nos trae en su mismo carácter, en su propia vida, en su propio corazón, en sus propios afectos, en sus propias reacciones, en todo lo que podamos estudiar de él, vamos a encontrar a Dios. El Padre y yo uno somos, le dijo Jesús a Felipe. Y el apóstol Pablo escribió que en él habita corporalmente toda la plenitud de Dios. Entonces, ¿es superior Jesucristo a los profetas? Sí. ¿Por qué? Porque los profetas traían un mensaje de parte de Dios, pero sus vidas no eran perfectas conforme a la voluntad de Dios. Los profetas eran hombres ungidos por Dios, capacitados por Dios, pero eran hombres. El Hijo es Dios hecho carne. Dice nuevamente, vamos al versículo 2. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. No es lo mismo, y lo decía Jesús en una parábola, no es lo mismo enviar a un trabajador, a un secretario de la empresa, que enviar al propio hijo del dueño de la empresa. No es lo mismo, no es lo mismo. Y eso es lo que en términos así un poco deficientes podemos entender aquí de lo que el autor nos está diciendo. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. El Hijo es mayor que los profetas porque el Hijo nos revela por completo a Dios. El Hijo es la revelación final de Dios. Dice en los postreros. ¿Qué significan los postreros días? Significa que los días últimos de Dios revelarse a nuestras vidas son estos días. Y significa que Jesucristo es la máxima y la última revelación de Dios. Que por fuera de Jesucristo, escuche bien, por fuera de Jesucristo no hay nada que podamos conocer de Dios. Todo lo que podemos conocer de Dios está en Cristo Jesús. Entonces, mire qué lindo. El Señor Jesucristo desciende acá a la tierra. Es el Hijo eterno de Dios, pero hecho carne, engendrado, hecho carne, asumiendo la naturaleza humana. Viene no solamente a efectuar nuestra salvación, viene a mostrarnos al Padre, viene a mostrarnos a Dios, no solamente con su discurso, sino con su vida, con su carácter, con su modo de actuar, con su modo de pensar, con su modo de sentir, con su modo de reaccionar. Entonces, este Jesucristo es la revelación máxima de Dios y después de Jesús no hay nada. Después de Jesús no hay nada más. Si nosotros no conocemos más a Dios, es porque no conocemos más a Cristo. Si no hemos crecido en el conocimiento de Dios, es porque nuestra comunión con Cristo y nuestro conocimiento de Cristo es deficiente. Si tú quieres crecer como creyente, si tú quieres que tu vida sea iluminada, si tú quieres que tu vida sea fortalecida, si tú quieres tener un crecimiento espiritual significativo, emprende una
una búsqueda de la persona de Jesús, un estudio serio de la persona de Jesús. Es cierto que todos los libros nos hablan de Jesús, todos los libros nos hablan de la Biblia, nos hablan de Jesús, pero también es cierto que los 4 evangelios que tenemos son supremamente especiales para darnos a conocer a Jesús. Y conocer a Jesús es realmente conocer a Dios. Bueno, continuamos. Ahora, a partir de aquí, viene el autor de Hebreos a hacernos una descripción de 7 atributos de Cristo, 7 glorias de Cristo, 7 virtudes de Cristo o 7 logros de Cristo que están expresados aquí, y es un cuadro glorioso de la persona de Jesús para que nosotros podamos entender la superioridad de Jesús con respecto a los profetas del Antiguo Testamento. Ahora quiero hacer un paréntesis. No vayan a entender que estoy diciendo que el Antiguo Testamento no sirve para nada. No. El Antiguo Testamento es supremamente valioso porque es un anuncio del Señor Jesucristo. El Antiguo Testamento, desde el Génesis hasta Malaquías, anuncian al Señor Jesucristo. Y esa es la gloria del Antiguo Testamento. A través del Antiguo Testamento podemos ver cuadros, fotos, fotografías, imágenes anticipadas que Dios le dio al pueblo de Israel, o sea, a los padres, de la persona del Señor Jesucristo, para prepararlos para que cuando el Señor Jesucristo hiciese su aparición en la historia, en la tierra, ellos pudiesen, a través de esas fotografías de Cristo que hay en el Antiguo Testamento, pudieran identificar a Jesús. Y esos cuadros son tan efectivos y esos cuadros apuntaban tan claramente al Señor Jesucristo que cuando los magos llegaron a donde Herodes, Herodes consultó a los escribas y los escribas le dijeron, el Mesías tiene que haber nacido aproximadamente hace 2, 3 años por la región de Belén, Efrata, porque el profeta tal. O sea que había unos cuadros proféticos claros acerca de la venida del Señor Jesucristo y la grandeza del Antiguo Testamento. Todo aquello que en el Antiguo Testamento apunta al Señor Jesucristo. El tema de la Biblia es el Señor Jesucristo. El centro de la Escritura es el Señor Jesucristo. El Antiguo Testamento es un cuadro anticipado del Señor Jesucristo, es una foto. Yo siempre pongo el ejemplo como cuando vas al aeropuerto a recibir a alguien que no conoces y te entregan una foto. A través de esa foto tú puedes identificar a la persona, pero una vez que identificas a la persona, la foto no tiene ninguna utilidad. Tú no vas a hablar con la foto, tú vas a hablar con la persona, porque la realidad de la presencia de esa persona es superior a la foto. Y esa es la superioridad de Cristo frente a la revelación que trajeron los profetas. Los profetas hablaban del Señor Jesucristo, pero Jesucristo nos habla de Dios, porque Jesucristo es Dios. Entonces, hay aquí un cuadro de 7 glorias que hay del Señor Jesucristo. La primera gloria del Señor Jesucristo está en el versículo 2 y dice que fue constituido heredero de todo, heredero de todo. La palabra heredero de todo implica que todo le pertenece al Señor Jesucristo, que Él es el heredero de qué? De todo lo que existe. Dice, en estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. El Padre y el Hijo son igual en esencia, en presencia, en personalidad, en identidad, son personas divinas, son Dios, son dos personas diferentes, pero ambas son Dios, ambas son divinas. Pero el Padre en autoridad constituyó al Hijo heredero de todo, le entregó al Hijo todas las cosas. Imaginemos el cuadro de un padre que decide entregar todos sus bienes para que sus hijos los administren. Y de ahí en adelante, él hace que su hijo tome control absoluto de todas sus cosas.
de todos sus negocios, que administre todo, que haga su soberana voluntad. Eso es lo que significa que Jesucristo es heredero de todo, que todo le pertenece al Señor Jesucristo, absolutamente todo. Ahora, hay dos frases aquí o dos palabras que implican esta superioridad del Señor Jesucristo. La palabra heredero, que significa que todo le pertenece a Él, que todo ha sido dado por el Padre en sus manos. Recuerden cuando Jesús se le aparece a los discípulos en la gran comisión y lo primero que dice es: toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad me ha sido dada. Todo ha sido entregado al Hijo. Él es el heredero de todas las cosas. Pero hay algo más interesante cuando profundizamos en esta autoridad que tiene el Señor Jesucristo sobre todas las cosas. La recibió del Padre, le pertenecen a Él porque el Padre se las entregó. Son su herencia como hijo unigénito del Padre, ¿cierto? Pero resulta que Él también es el creador de todas las cosas. Dice, y por quien asimismo hizo el universo. La segunda gloria de Cristo es que Cristo es el creador. Él es la palabra viva. Recordemos lo que dice Juan. No quiero de pronto meterme con Juan porque el jueves vamos a comenzar el Evangelio de Juan. Para todos los que están aquí y quieran hacer otro curso, los jueves vamos a dar Evangelio de Juan, que también es la exaltación de la deidad del Señor Jesucristo. Pero resulta que aquí Cristo no solamente es heredero de todo, sino que también es el creador del universo. Y dice, y por quien asimismo hizo el universo. Padre, Hijo y Espíritu Santo aparecen en la creación del universo. El Hijo es la palabra de Dios. El Hijo es la palabra de Dios. Juan dice, en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Todo fue hecho por Él y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Quién es ese verbo? El Hijo, el Señor Jesucristo. Es el verbo de Dios, es la palabra de Dios. Es decir, Dios el Padre hace todas las cosas a través de su palabra. Y esa palabra de Dios es nada más y nada menos que el Señor Jesucristo. O sea que el Señor Jesucristo es la máxima expresión de Dios. ¿Cómo puedo yo expresar lo que siento, lo que pienso, lo que soy? A través del lenguaje, a través de la palabra. Jesucristo es la expresión de Dios, es la expresión del Padre, es el habla de Dios, es el verbo de Dios. Eso es lo que el Señor Jesucristo es. Y como todo se hizo por la palabra de Dios, lo dice también Hebreos. Por la fe entendemos que el universo fue constituido por la palabra de Dios. Y lo dice el libro de Génesis. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas rodeaban el abismo. Y dijo Dios, dice el Génesis, dijo Dios. ¿Cómo hizo Dios la luz? Hablando. Dios habló y dijo, sea la luz. Y la luz fue hecha. Y todo lo que fue hecho mediante la palabra de Dios. Y esa palabra de Dios, que estaba en Dios, que era Dios, es el Hijo de Dios, es el Verbo. Entonces, de las dignidades de Cristo manifiestas aquí, tenemos primero que es heredero de todo. Segundo, que es el creador del universo. Tercero, y va subiendo en esplendor la gloria de Cristo, es el resplandor de su gloria. La palabra resplandor significa también brillo, es decir, el brillo de algo. Por ejemplo, el oro es valioso. El oro es valioso pues porque es oro, ¿cierto? Pero una de las características del oro, una de las características que hacen que el oro resalte es su brillo. Y el brillo es aquello que expresa el valor del oro, la hermosura del oro. Entonces, cuando dice que Cristo es el resplandor de su gloria, está diciendo que es aquello que podemos ver de la gloria de Dios, porque recordemos que Dios es espíritu, que Dios habita en luz inaccesible,
que Dios es inmortal, que Dios es invisible, pero la gloria de Dios, es decir, la gloria de Dios, su brillo, su esplendor, se manifiestan en la persona del Señor Jesucristo, en su carácter, en su esencia, en su personalidad, en su justicia, en su integridad, en su mansedumbre, en su humildad, en su ternura, en su fuerza, en su poder, en todo lo demás, misericordia, clemencia, ira, indignación, todo la gloria de Dios se manifiesta en el Señor Jesucristo. Pero no solamente es el resplandor de su gloria, sino que es la imagen misma de su sustancia. Es la imagen misma de su sustancia. ¿Qué significa eso? Que Cristo en su esencia es igual al Padre, que tiene una esencia igual divina. Un ejemplo que puso un teólogo, y lo he puesto varias veces para hablar de esencia y gloria, o el resplandor de su gloria. Miren que aquí hay dos conceptos. Parece que fuera el mismo, pero no es el mismo. Jesucristo es el resplandor de la gloria de Dios, o sea, el brillo de Dios, lo glorioso de Dios, lo majestuoso de Dios, el resplandor de su gloria, pero también es la imagen misma de su sustancia. Entonces tenemos dos conceptos: el resplandor de la gloria, que es lo que brilla, lo que sale, lo que emite, ¿cierto? Y la esencia interna de Dios, la imagen misma de su sustancia, o sea, su esencia, su naturaleza interna. Y dice, Jesucristo es eso también, es el esplendor de la gloria y es la esencia misma de Dios. El ejemplo del que les hablaba, que puso un teólogo que me pareció interesante, es que el sol, por ejemplo, es una bola que emite rayos de luz y de calor. El sol, cuando sale, envía a la tierra luz y envía calor. Esa es la gloria del sol, la luz que ilumina y el calor, la energía que brota del sol. Esa es su gloria, lo que él emite, los rayos del sol, lo que él da, lo que él proporciona. Ese es el resplandor de la gloria de Dios, ese es Cristo. Pero el sol también tiene una esencia, o sea, una sustancia. O sea, ¿de qué está hecho el sol? El sol es fuego, es una bola de fuego. El fuego es la esencia, es la esencia. Cristo es el resplandor de la gloria de Dios y es la imagen misma de su sustancia. O sea, en esencia, Cristo es igual a Dios, y en presencia, en manifestación, es la manifestación misma de la gloria de Dios. Bueno, esa sería la cuarta. Ya llevamos 4 glorias del Señor Jesucristo. Primero, es el heredero de todo lo que existe. Segundo, es el creador de todo lo que existe. Y para eso tengo una cita aquí que vamos a leer para completar la idea en Colosenses. Quiero que la leamos porque me gusta mucho esa cita y, y pues exalta casi que un versículo paralelo a esto. Colosenses 1:16. Colosenses 1:16 dice: porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. ¿Qué está diciendo el autor de Hebreo? Que él es el heredero de todas las cosas y él es el creador de todas las cosas. Entonces, vamos a ponerlo en términos un poco más simples. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo juntos crearon todas las cosas, ¿cierto? Pero ¿quién es el heredero de todas las cosas? El Hijo. Entonces, ¿para quién fueron creadas todas las cosas? Para el Hijo. ¿Por quién fueron creadas todas las cosas? Pues por el Hijo, porque Dios creó el mundo a través de su Hijo. Por Él fueron creadas todas las cosas. En Él fueron creadas todas las cosas. ¿Y para quién? Para Él fueron creadas todas las cosas. Ese es un relato de la gloria y de la supremacía de Cristo. Número 1, heredero de todo. Número 2, creador de todo lo que existe. Número 3, el resplandor de su gloria. Todo lo que emana de Dios está en Cristo Jesús.
su grandeza, su pureza, su justicia, su amor, su poder, todo está en Cristo Jesús, el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Todo lo que Dios es en su ser interno está en Cristo Jesús. Ahora vamos a la quinta gloria del Señor Jesucristo. Y versículo 3 lo leemos de nuevo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Y vamos a la quinta, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. ¿Qué significa sustentar? Significa sostener, alimentar, gobernar, ordenar. Si el universo hubiese sido creado y hubiese sido abandonado, estuviese destruido, aniquilado y desaparecido. No solamente, yo no soy ni física ni química, pero hay unas leyes, por eso los ateos son los seres más absurdos y contradictorios que hay. Porque la física, la química, la biología, tiene una cantidad de leyes que explican claramente que es imposible que todo lo que existe pueda haber llegado a existir por sí solo. Es decir, solamente revisando las leyes de la física, de la química, de la biología, solamente revisando esas leyes y esos principios, nos vamos a dar cuenta que existe un creador, que existe una inteligencia superior, que existe un diseño común en todo lo que en todo lo creado. O sea, es una cosa que es elemental. Pero hay otras leyes de la física que son leyes elementales también, que dice que todo lo que no se administra, todo lo que no se cuida, todo lo que no se mantiene, se estropea, se destruye. Hay una ley que se llama la ley de la entropía. Un edificio abandonado, completamente abandonado por años, se autodestruye. La ruina lo corroe, las paredes, las matas comienzan a crecer entre las paredes, entre las rocas, se destruye. ¿Por qué? Por una ley que se llama la entropía. Por lo tal, cuando nosotros miramos el orden que hay en el universo, el orden que hay en las estaciones, el sol, la luna y las estrellas, por eso el Salmo dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el Salmo dice que el sol como un gigante se apresura a salir recorriendo su camino. O sea, todo ese orden cósmico universal que hay lo mantiene el Señor Jesucristo con la palabra de su poder. El Señor Jesucristo sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Y aquí llegamos a un punto donde nos tenemos que sentar a pensar en la grandeza del Señor. ¿Qué te comunica el hecho de saber que Cristo es el dueño de todo, que Cristo ha creado todo, que todo fue creado por Él y para Él, y que todo lo que existe, escucha, tú eres parte, tú y yo somos parte de lo que fue creado por Cristo, de lo que fue creado para Cristo. Somos la herencia de Cristo, le pertenecemos a Cristo, pero aún más, nuestra vida es sustentada por Cristo. Nuestra vida es sustentada por Cristo. ¿Y a través de qué sustenta Cristo nuestra vida? A través de la palabra de su poder. Ustedes recuerdan un pasaje en el capítulo 6 de Juan que dice que muchos discípulos de Jesús lo abandonaron y no querían andar con él porque él estaba predicando acerca de que él era el pan de vida y que el que no come su carne y su carne no tendría vida eterna, y se refería a que tenían que creer en él, a que tenían que tener comunión con él, a que tenían que comerse las palabras de él. Y bueno, una cantidad de discípulos de Jesús
retrocedieron, dieron marcha atrás y lo dejaron. Y en ese momento Jesús se vuelve a sus 12 discípulos y les pregunta, ¿ustedes también se quieren ir? Y ahí es cuando Pedro lanza aquella expresión que todos conocemos y que ha inspirado tantas canciones, que dice, ¿a quién iremos, Señor, si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Jesucristo hace muchas cosas por los hombres, hace milagros, hace prodigios, hace revelación, hace liberaciones, hace sanidades, hace una cantidad de cosas, resuelve problemas, responde oraciones. Hermano, pero la razón primordial por la cual debemos buscar al Señor es porque Él tiene palabras de vida eterna. Y la palabra del Señor Jesucristo sustenta nuestra alma, sustenta nuestras vidas y sustenta el universo. Por eso una persona que está llena de la palabra del Señor Jesucristo es una persona fuerte, es una persona firme, es una persona imbatible, es una persona que no puede ser destruida porque está alimentada y fortalecida por el sustento más poderoso del universo, lo que sostiene el universo, lo que sostiene las galaxias y los planetas en sus órbitas, es el Señor Jesucristo. ¿Cuánto más no nos sostiene a nosotros? La Biblia dice que los cabellos de nuestra cabeza están contados. ¿Cuántas cosas piensas tú que están en peligro en tu vida? ¿Qué cosas pueden estar en peligro en tu vida? ¿A qué le tienes miedo de perder? ¿Qué temores rondan tu mente y tu corazón a veces? ¿Qué te da miedo perder? ¿Te da miedo perder la casa porque está hipotecada? ¿Te da miedo perder más cabello en tu cabeza? ¿Te da miedo perder eh, la juventud? ¿Te da miedo perder la salud? ¿Te da miedo que algo caiga, se devalúe? O sea, ¿a qué le tienes miedo? Porque la Biblia dice que Jesucristo sustenta todas las cosas. Todas las cosas es todo. Todas las cosas es todo. El techo de tu casa. Es decir, de pronto tienes un problema en el techo y no tienes presupuesto para arreglarlo y comenzaron las lluvias. Parece ridículo lo que estoy diciendo, pero yo te quiero llevar es a que tengas una relación real con el Señor Jesucristo. Yo no quiero pasar dando un argumento teológico que no tenga una aplicación clara y práctica para mi vida, porque para mí sí la tiene. Para mí esta palabra es supremamente valiosa. Repito, quizás se te está cayendo el techo de la casa y no tienes todavía la provisión para arreglarlo. Yo te aseguro que Dios sostendrá esas láminas con la palabra de su poder hasta el momento en que venga la provisión a tu vida. Es un asunto de fe, pero al mismo tiempo es la vida cotidiana normal que un cristiano debe llevar, que esta palabra no es ajena a mis circunstancias. El profeta está diciendo esto a una generación, a un grupo de personas que está sufriendo, que está siendo perseguida, que ha perdido todas las cosas. Nosotros somos infinitamente privilegiados y exitosos si nos comparamos con ellos. Y el escritor les está diciendo, Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Y todas las cosas incluye mi vida, mi salud, mis finanzas, mi casa, mi hogar, mi matrimonio, mi negocio. Él sustenta todas las cosas. Lo que tiene que dejar de ser, dejará de ser. Y lo que no puede dejar de ser, el Señor Jesús lo sostiene con la palabra de su poder. Vamos a un punto 6. Vamos a la sexta gloria del Señor Jesucristo. Aquí en este segmento dice, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados,
por medio de sí mismo, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. El Señor Jesucristo es superior a los profetas, entre otras cosas, porque los profetas denunciaban el pecado, pero no podían quitar el pecado. No podían llevar a cabo la voluntad de Dios, que era lo que Dios quería, que el hombre dejara su pecado y hiciera lo bueno, que el hombre dejara de pecar y se volviera a Dios. Y los profetas denunciaban el pecado, hacían una invitación al arrepentimiento, pero los profetas no podían quitar el pecado del corazón de los hombres. Los profetas no podían limpiar a los hombres de su maldad. Jesucristo es superior a los profetas, porque no solamente denunció el pecado, sino que cargó con el pecado, o sea, cogió mi pecado, lo tomó sobre sí mismo, pagó el precio, expió la culpa y me dio pureza y santidad. Eso lo hizo el Señor Jesucristo, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, y lo hizo por medio de sí mismo. Miren la grandeza del Señor Jesucristo. Creó el universo por medio de su palabra. Sostiene el universo por medio de su propia palabra. Y efectuó la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Y más adelante el autor de Hebreos nos enseñará cuán inferior era el sacerdocio levítico, que ofrecían una ofrenda de animales ajenos, pero Jesucristo es la ofrenda, Jesucristo es el sacerdote, Jesucristo es la víctima, Jesucristo es la ofrenda, Jesucristo es el que carga con el pecado. Por medio de sí mismo, Jesucristo purificó nuestros pecados. Y eso sí lo hace supremamente más grande que todos los profetas y que todos los sacerdotes del Antiguo Testamento. Purificó nuestros pecados, efectuó la purificación de nuestros pecados. Y la séptima gloria del Señor Jesucristo es que se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Ningún profeta está sentado en el trono de Dios. Cuando dice que está sentado a la diestra de la majestad, no significa que esté el Padre y el Hijo a la derecha. No significa eso, porque esto es un término que se llama antropomorfismo. Dios, el Padre, no tiene una mano derecha, ni un lado derecho, ni un lado izquierdo. Y el término sentado a la diestra de la majestad significa el lugar más alto, o sea, la diestra significa el lugar de honor, el lugar especial. Es decir, cuando un rey quería exaltar a una persona al máximo, decía, ven y siéntate a mi lado derecho. Entonces, es una forma metafórica de decir que fue exaltado al lugar del más alto honor, sentado a la diestra de la majestad en las alturas. Es decir, está sentado en el lugar más digno y está sentado en el lugar más alto. Esa es la grandeza del Señor Jesucristo. Cuando se sentó en ese lugar más digno, en el lugar más digno y en el lugar más alto, una vez que efectuó la purificación de nuestros pecados. Estaba antes sentado en ese lugar, claro, el verbo era Dios, el verbo era con Dios, el verbo creó todas las cosas, el verbo habitaba en gloria con el Padre, ok, pero es que ahora el verbo se hizo hombre. Entonces, hay una unión que en teología se conoce con el nombre de unión hipostática. La naturaleza divina del Hijo se ha unido a la naturaleza humana y el Hijo es 100% divino, pero ahora también es 100% humano, y como hombre fue exaltado al lugar más digno, al lugar más alto, porque efectuó lo que nadie
nada ni nadie podía efectuar, que era la purificación de nuestros pecados. Esa es otra palabra del autor de Hebreos para decir aquello que el apóstol Pablo dijo, que Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como algo a lo cual aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, se humilló hasta lo sumo, se hizo obediente hasta la muerte, por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Entonces es exactamente lo mismo. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Tenemos 7 glorias del Señor Jesucristo, que es superior en todo lo que hemos dicho a los profetas. Pero ahora en el versículo 4 que leímos también, resulta que el autor de Hebreos va a hacer una segunda comparación, y es que Jesucristo es superior a los ángeles. Primero habló de la superioridad de Jesucristo con respecto a los profetas que hablaron a los padres de muchas maneras, y superioridad de Jesucristo respecto a todo lo que esos profetas dieron a conocer de Dios. Jesucristo nos da a conocer la plenitud de Dios. Los profetas nos dieron a conocer segmentos, fragmentos de la persona de Dios. Jesucristo nos da a conocer toda la persona de Dios, pero Jesucristo es superior también a los profetas. Vamos al versículo 4. Dice el versículo 4, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Bueno, ahora, cuando dice que es superior a los ángeles porque heredó más excelente nombre que ellos, no significa que Jesucristo sea una clase de ángel superior o una clase de ángel especial, porque el término griego que ha sido traducido como más excelente implica también diferente. No solamente es más excelente, sino que es diferente. El término que ha sido traducido como excelente, bueno, en la próxima clase voy a traer mi otra Biblia con otra versión. Si ustedes tienen otras versiones ahí, de pronto la palabra excelente no esté traducida como excelente, sino como diferente, y significa de otra categoría, de otra clasificación, de otra naturaleza. Está diciendo que Jesucristo pertenece a una categoría superior a la categoría de los ángeles, a la naturaleza de los ángeles. Dice, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Y el nombre en el Antiguo Testamento, o digamos, no en el Antiguo Testamento, la frase el nombre en el contexto judío implica la totalidad de la persona, no el nombre que le colocamos a la persona, es decir, el nombre y se refiere solamente a Jesús, o sea, la letra J-E-S-U-S. No, cuando dicen el nombre se refieren a todo lo que esa persona es en esencia. Y está diciendo que todo el nombre de Jesús, o sea, la persona de Jesús, es mucho más excelente que los ángeles. Ahora, para que el autor, para expresar la superioridad de esa excelencia, de esa diferencia esencial que hay entre el Señor Jesucristo y los ángeles, va a hacer una cantidad de preguntas que tienen que ver con unas citas bíblicas que él ha escogido minuciosamente para demostrar la superioridad de Cristo con respecto a los ángeles. Entonces, vamos a ir al versículo 5, donde él hace una pregunta. En el versículo 5, él cita un salmo, el Salmo 2, y también cita segundo de Samuel 7:14. Vamos al versículo 5. En sus Biblias, y quiero que lo estén mirando atentamente, dice, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez, yo seré a él padre y él será a mí hijo. La primera cita, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy,
está en el Salmo capítulo 2, versículo 7, tal cual, así, y se refiere exactamente al reinado del Señor Jesucristo en contra de el reinado de los hombres que se rebelan contra Dios. Es un salmo supremamente glorioso y el autor de Hebreos dice, cuando Dios le dijo a algún ángel, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Esas son palabras que no le pertenecen a ningún ángel, le pertenecen única y exclusivamente al Señor Jesucristo. Y a los ángeles en sentido general, la Biblia algunas veces llama a los ángeles hijos de Dios. Pero el término mi hijo, yo te he engendrado hoy, mi hijo, en forma singular, solamente es aplicado a la persona del Señor Jesucristo. Ahora, esa frase, yo te he engendrado hoy, es una frase compleja porque es una de las frases que utilizan los testigos de Jehová, los que niegan la deidad del Señor Jesucristo. Decir, yo te he engendrado hoy. El autor de Hebreos, o sea, si nosotros nunca podemos sacar un versículo fuera de su contexto para hacer un pretexto para una herejía, como decir que Jesucristo es un ser engendrado, que tiene origen en el tiempo, que tiene inicio, cuando el autor de Hebreos nos ha dicho claramente que el Hijo fue por quien Dios hizo todo el universo y ha dicho claramente que el Hijo es divino porque el Hijo es el resplandor de su gloria y el Hijo es la imagen misma de su sustancia, por lo cual es imposible que el Hijo sea creado. Mas, sin embargo, Dios dice en el Salmo 2, mi Hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. ¿A qué se refiere eso? Bueno, la palabra hoy es una alusión a un tiempo, a un tiempo. La palabra hoy es cuando Dios se sale eh, de su habitación normal, Dios habita en la eternidad y llega Dios al tiempo. El hoy pertenece al segmento llamado tiempo, que es el segmento en el cual nosotros habitamos en el tiempo, pero Dios no habita en el tiempo, Dios habita en la eternidad. Dios irrumpe en el tiempo. Desde la eternidad, Él irrumpe en el tiempo. La frase yo te he engendrado hoy se refiere al momento en que Dios, el Padre, trae a su Hijo a manifestación en el mundo, en el tiempo, en la tierra. Y eso sucede en el tiempo. Cuando el ángel le anuncia a María que el Espíritu Santo vendrá sobre ella y el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Ahí está irrumpiendo la divinidad que es eterna, está irrumpiendo ¿dónde? En el tiempo. Es ese el hoy, el hoy. Y cuando dice yo te he engendrado hoy, implica la manifestación de Cristo al mundo en el tiempo como hombre, como hombre. Es decir, el momento en que la persona divina del Hijo asume la naturaleza humana del Dios hombre. Ese proceso de la encarnación pertenece a un hoy, es decir, pertenece a la esfera del tiempo. La carta de Pablo a los Gálatas, en el capítulo 4, versículo 4, dice, llegado el cumplimiento de los tiempos, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Pero el Hijo es eterno, la encarnación se da en el tiempo. Eso es lo que el Padre está diciendo aquí. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y eso no pertenece para nada a el orden angelical, sino que es exclusivo de la persona del Señor Jesucristo. El segundo texto que tenemos aquí es un texto que aparece en el segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo 14. Segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo 14. Lo pueden buscar y si no, simplemente lo subrayan. Es una promesa de Dios a David acerca de su hijo, pero esa promesa no se cumplió en Salomón, porque ustedes saben que Salomón falló, que tuvo muchas mujeres, que se corrompió, que cometió
idolatría, bueno, todas esas cosas. No, Dios se desentendió del pueblo de Israel, se desentendió de Salomón, se desentendió de todos los reyes que fueron sucediendo en el trono a Salomón, porque esos reyes no hicieron la voluntad de Dios y se fueron corrompiendo con el tiempo. O sea que eso no se cumplió en el hijo de David, Salomón, sino que se cumplió en el descendiente de David, el Señor Jesucristo. Yo seré a él padre y él será a mí hijo. ¿Qué está diciendo? Está hablando de una relación única, especial, diferente de padre e hijo, de la misma naturaleza del padre y la misma naturaleza del hijo. Esa relación no la tienen los ángeles. Vamos al versículo 6, hay otra pregunta. Dice, y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Esa es una cita de Deuteronomio 32, versículo 43. Cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Cuando el Señor Jesucristo se manifiesta en la tierra, cuando el Señor llega aquí, si nosotros miramos toda la labor de los ángeles alrededor de la manifestación de Cristo, primeramente vamos a encontrar que los ángeles profetizaron el nacimiento de Cristo. Hay un ángel que se le aparece a Zacarías, el padre de Juan el Bautista. Él anuncia no solamente el nacimiento del Bautista, sino que anuncia que el Bautista será el precursor del Mesías, del Señor Jesucristo. Los ángeles profetizaron su nacimiento. También el ángel se le apareció a María y profetizó acerca de la venida del Señor Jesucristo. Y los ángeles anunciaron, en el momento en que Jesús nace en el pesebre, los ángeles anuncian a los pastores y los mismos ángeles descienden a la tierra y adoran y cantan al Señor y guían a los pastores para que vayan a adorar al Señor Jesucristo. Ahora, los ángeles también protegieron al Señor Jesucristo. Ellos se manifestaban también cuando Herodes trató de matar al Señor Jesucristo. Los ángeles ayudaron a que María y José pudieran huir a Egipto. Los ángeles sirvieron al Señor Jesucristo después de la tentación. ¿Recuerdan cuando Jesucristo fue tentado por 40 días en el desierto, tuvo hambre, el diablo le decía que convirtiera las piedras en pan, luego que se tirara del pináculo del templo, luego que lo adorara, y finalmente cuando ya el Señor Jesucristo lo resiste y lo reprende y Satanás se aparta de él, la Biblia dice que vinieron ángeles y los servían. Los ángeles servían al Señor Jesucristo. Luego apareció también un ángel en el Getsemaní, cuando Jesús está sudando gruesas gotas de sangre en el Getsemaní, en la angustia del Getsemaní. También dice Lucas que un ángel se le apareció para fortalecerlo. También Jesucristo, cuando fue arrestado y Pedro sacó su espada para defenderlo, le dijo: Pedro, tú no sabes que yo tengo a mi disposición más de 6 legiones de ángeles, que yo puedo pedirle al Padre y Él envía esas legiones de ángeles para que me defiendan. O sea, ahí vemos claramente la relación padre e hijo, con una superioridad grandísima por encima de los ángeles. Los ángeles también removieron la piedra de la tumba de Jesús. Eso está en Mateo 28, versículo 2. Los ángeles también anunciaron la resurrección de Jesús a las mujeres. Los ángeles también anunciaron el regreso de Jesús a los discípulos que se quedaron mirando hacia el cielo cuando él ascendía. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? A los ángeles adorando y sirviendo al Señor Jesucristo. El versículo 6, regresemos al versículo 6. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice: el que hace a sus espíritus, el que hace a sus ángeles espíritu y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo.
cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Aquí hay otra cita del Antiguo Testamento que habla del Hijo, y esa está en el Salmo 45, versículos 6 al 7. ¿Qué es lo que hace el autor de Hebreo? Recopila una cantidad de citas que hablan de los ángeles y que hablan del Hijo y muestra a través de estas citas la superioridad eterna del Hijo por encima de los ángeles que son creados. Entonces, vamos a mirar la cita que él escoge, la que acabamos de leer. Dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Y él dice que el Padre está diciendo esto del Hijo. En este salmo, el Padre está diciendo que el Hijo es Dios y que el trono del Hijo, que es Dios, es un trono eterno por los siglos de los siglos. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. O sea que es un rey justo que va a gobernar eternamente con justicia. Dice el versículo 9, has amado la justicia y aborrecido la maldad. Aquí tenemos otro atributo del carácter del Señor Jesucristo. A veces tenemos una imagen del Señor Jesucristo de pura ternura, puro afecto, puro amor. Sí, Él ama la justicia, pero Él aborrece la maldad. Y escuchen, la maldad son los actos que cometen las personas. La maldad no es una nube negra o una neblina que a veces tenemos sobre la tierra y que de repente se va. La maldad es la injusticia de los hombres que matan, que violan, que roban, que mienten, que abusan, que ultrajan, que se corrompen, que blasfeman, que practican, eso se llama la maldad. Y la Biblia dice que Jesús odia, aborrecer es odiar, odia la maldad. Y que es por eso a ese carácter de Jesús, amar la justicia y odiar la maldad, es por eso que está ungido. Mira, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo. Mira lo que está diciendo, es el trono. Para que un rey sea justo, tiene que aborrecer la injusticia. O sea, no puede ser, ay, sí, pobrecitos, los pecadores, hay que perdonarlos a todos. Para que un rey gobierne con justicia, tiene que aborrecer la maldad y tiene que amar la justicia. Pero ahora hay otra figura del Hijo y habla de la unción. Los reyes son ungidos. Y recuerden en el Antiguo Testamento esa figura de que cuando Dios nombraba a alguien como rey, el profeta tenía que tomar un recipiente con aceite y ir y derramar ese aceite sobre la cabeza del rey, y esa unción era prácticamente la coronación. Y en esa unción el rey recibía la capacidad de reinar, la capacidad de gobernar. Entonces dice, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo. ¿Con qué? Dice, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Con óleo de alegría más que a tus compañeros. Este es un salmo, el Salmo 45, que se realiza en la persona del Señor Jesucristo. Y dice que el Señor Jesucristo ama la justicia, aborrece la maldad y tiene una unción divina. Recuerden cuando el Señor Jesucristo en la sinagoga dijo, el Espíritu de Dios está sobre mí porque me ha ungido Dios y me ha enviado a vendar los corazones abatidos, a sacar a los presos de sus prisiones, a dar libertad a los cautivos, a proclamar el año de la buena voluntad de Dios. O sea, el Espíritu de Dios está sobre mí, estaba ungido. Y esa unción es una unción de gozo, es una unción de gozo. El gozo fue algo permanente en la persona de Jesús. Y cuando hablamos de gozo, no hablamos de que la persona pase todo el tiempo riéndose, no. Miren cómo registra ese gozo, miren cómo registra ese gozo el mismo autor de Hebreos. Vamos un momentico sin
sin cerrar el capítulo 1, que es donde estamos, vamos al capítulo 12 y vamos al versículo 2, Hebreos 12, 2. Y dice así: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Cuál era el móvil que lo hacía asumir sus sufrimientos, asumir sus dolores? El gozo puesto delante de él, por el gozo puesto delante de él. ¿Qué significa eso? Que Jesucristo tuvo todo el tiempo, tiene todo el tiempo una unción de gozo. Y aquí en la tierra, él pudo actuar, obedecer al Padre, ser fiel, cerrar la boca, asumir nuestros pecados, asumir la cruz, asumir nuestra redención y manejar todo ese cúmulo de oposición, de traición, de dolor, de miseria, y manejar toda esa vida tan terrible que le toca, porque había gozo. Había un gozo delante de él, había un gozo, el gozo de hacer la voluntad del Padre, el gozo de llevar a muchas personas a la salvación, a la gloria. Entonces, vamos nuevamente al versículo 9. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. ¿Y qué significa eso? Que también Dios ungió a sus compañeros. Bueno, este es un texto muy hermoso porque esos compañeros son todos aquellos que son de Cristo, aquellos que a través de la comunión con el Señor Jesucristo pueden tener también una relación filial con el Padre, podemos llegar a ser adoptados como hijos suyos y vamos a participar de esa misma unción de gozo, esa misma unción de gozo que es súper abundante en la persona de Jesús, que es superior en la persona de Jesús, que lo llevó a menospreciar la cruz, es decir, a ver la cruz como algo pequeño, no a ver la cruz como tremenda tragedia. No, y muchos de nosotros sufrimos de eso. O sea, vemos nuestros problemas, vemos nuestras tribulaciones y las sobredimensionamos. ¿Por qué? Porque no tenemos gozo. El Señor quiere que tengamos gozo. La unción del Espíritu Santo es gozo. Cuando nos unimos a Cristo, tenemos gozo. Y el gozo hace que veamos las circunstancias difíciles de nuestra vida mucho más pequeñitas de lo que la veríamos si no tuviéramos ese gozo.